Listo. Entonces, Nayeli, ¿qué dice en la pantalla? ¿Cómo consultar una base de datos? Ajá. Tal vez muchos se han preguntado, pero bueno, se escucha de base de datos, se escucha de consulta, se escucha de tanta información, de reportes y demás, eh, pero en realidad, ¿cómo yo hago una consulta dentro de una base de datos? ¿Ok? Vamos a ver entonces. Vamos a ver el primer párrafo, Nayeli. El primer párrafo. Las bases de datos y los catálogos son muy fuertes, valiosos para almacenar y recuperar la información. Muy Sigo, profe. bien, gracias. Sí, sí, no, no, hasta ahí está bien, hasta ahí está bien. Ok. Vamos a ver. Odalis Terán, Odalis, estás en la sala, Odalis. Odalis. Justin, Justin. Sí, profe. ¿Qué significará eso de que las bases de datos y los catálogos son fuentes muy valiosas para almacenar y recuperar información? ¿Qué será eso en español? Eh, profe, se escucha un poco distorsionado, ¿me lo puede repetir? Aquí está, aquí está, aquí está lo que leyó Ah, Nayeli. O sea, desglósame eso en español. ¿Qué será eso? Solo el primer párrafo. datos, los catálogos, para almacenar y recuperar la información. A ver, eh, no sabía cómo decirlo, profe. Ok, ok, vamos a ver. Gracias, gracias, gracias por la honestidad. Está muy bien. Vamos a ver. Eh, vamos a escuchar. Yesibel Uribe, Uribe Yesibel. Estás en la sala, ¿verdad, Yesibel? Profe, Hola, Yesibel. Yesibel, ¿a qué se refiere esto de, primero, dentro de las empresas, qué existe? O sea, ¿cómo hacen las empresas para tomar decisiones acertadas? ¿Qué tú piensas que hacen las empresas para tomar decisiones? ¿Qué manejan las empresas? Vamos a suponer una ferretería, vamos a irnos a una ferretería. Y la ferretería, el gerente de la ferretería necesita tomar una decisión acertada sobre la compra de algunos artículos para la empresa. Él está, ¿cómo tú dices? O sea, ¿qué herramientas piensas que utiliza para obtener reportes de todos los artículos que vende? ¿Qué herramienta utilizaría? una base de datos, Ajá, profe. perfecto. Y entonces, si usa una base de datos, ¿qué hace ese gerente para poder tener la información al día? ¿Qué hace? Una tabla o que sepa cuántos cotizaciones puede hacer con cuántos materiales haya a disposición. O sea que si, un ejemplo, la persona del comprador quiere 10 martillos, él tiene que irse a la base de datos para saber si esa cantidad todavía hay en la ferretería. Ajá, y entonces, esa base de datos que tiene el gerente, eh, ¿tú qué piensas? ¿El gerente confía en esa base de datos? ¿Qué dices tú? ¿Confiará o será o no tendrá confianza en esa base de datos que maneja esa información? Bueno, si está bien hecha, sí. Si no, no, porque yo trabajo en eso y a veces no nos podemos confiar porque la numeración que está en la computadora no está en el depósito a veces. Ah, y el detalle está también en que a veces me dicen que hay 5 carretillas, yo tomo una decisión como gerente, compro medio contenedor de carretillas asumiendo
que había nada más 5 y yo puedo comprar medio contenedor para aprovechar la oferta, y cuando llega el medio contenedor de carretilla resulta ser que no eran 5 sino 50. Entonces hay un problema grave, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Y gracias por tu aporte. En realidad es cierto, la información que se maneja dentro de la empresa es sumamente importante. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en base a la información que maneja la base de datos en determinado momento, depende de las decisiones que nosotros vayamos a tomar. Y es cierto, esa experiencia que usted acaba de mencionar ahí, esa experiencia es típica en todas las empresas, que no coincide la información física con la información digital, que en ese momento se proyecta en la computadora. ¿Ok? Entonces dice, las bases de datos y los catálogos son fuentes muy valiosas para almacenar y recuperar la información. ¿Qué significa recuperar información? Obtener reportes, consultas, datos que en determinado momento me sirvan para tomar una decisión. Las bases de datos muestran qué información hay sobre un tema y los catálogos en qué biblioteca se encuentra dicha información. Ya entonces, el segundo párrafo lo enfocamos a lo que es una base de datos de una biblioteca. Tradicionalmente, la parte pedagógica que nos dan en las universidades cuando empiezan hablando de base de datos y consultas, el ejemplo típico que se utiliza es una biblioteca. Ese es el ejemplo típico en que ellos se basan. Y por tradición se ha seguido dando. ¿Por qué? Porque si Yasrey llega a la biblioteca de la UNACHI y solicita el libro de Don Quijote de la Mancha, Yasrey tiene que llevar el nombre del autor y pues lógicamente el título, pero resulta ser que Yarrel no sabe quién es el autor, nada más se conoce que, pues no, el libro, el Don Quijote de la Mancha. Entonces la señora, la encargada de la biblioteca, ella debe tener un control donde ella guarde la información, ¿verdad? De forma detallada de todo lo que es su biblioteca. ¿Por qué? Porque si Yarrel llega y le pide ese libro y resulta ser que la biblioteca de la UNACHI tiene, por darles un ejemplo, 10 anaqueles y en cada anaquel tiene 5 divisiones. Los anaqueles van de manera horizontal y de manera vertical van las divisiones de tablillas donde hay cualquier cantidad de libros. Si esa señora no tiene un control de la base de datos de su biblioteca, podrá pasar todo un día completo buscando ese libro y nunca lo va a encontrar. Pero si ella tiene una base de datos creada, actualizada y bien estructurada, eso nada más de agarrar la base de datos, irse por orden alfabético, ¿verdad? Si lo tiene por autor o lo tiene por título del libro. Cualquiera de las dos formas, ella va a tener acceso a obtener de manera rápida el libro que Yarrel les está solicitando. Entonces, todo se enfoca a la organización y a la forma correcta como usted maneja su base de datos, ¿verdad? Entonces, dice así, estas herramientas proporcionan bien la referencia, bien la versión electrónica de la información. O de repente, la señora de la biblioteca no tiene eso eso se llaman unas etiquetas, unas cartillas.
no la tiene ordenada así, sino la tiene de manera virtual. Perfecto. Solamente la pantalla le va a pedir, escriba el nombre, escriba el título del libro. Ah, no, Yarrel no se lo sabe. Escriba el título, el autor, o viceversa. De una vez, de manera automática, se despliega la consulta de la base de datos y te muestra de una vez Anaquel 3, Anaquel 3, sección B, por darle un ejemplo. Y de una vez allí va a aparecer, la información, o va a aparecer de manera automática el libro, ¿ok? Entonces, de esa forma es una manera más rápida y accesible para poder trabajar de forma correcta, ¿ok? Seguimos entonces. A ver, por aquí vamos con ahora Odalis Terán. ¿Ya llegó a la sala Odalis? Odalis. A ver, Odalis. Orlando Oscar Saldaña Zúñez. A ver. Naí, Catherine Centeno. A ver, Catherine. ¿Qué pasó que no hay nadie en la sala? Como que no, si aquí tengo a 13, a 12, a 10 participantes. Ajá. A ver, Cassandra Lorio. ¿Me colabora, por favor, en el primer párrafo, Cassandra? El problema de las bases de datos es cómo buscar en ellas, no porque sea especialmente dificultoso, sino porque no hay un sistema de interrogación común. Muy bien, entonces, ¿qué me indica esto? Que trabajamos de una manera, casi siempre lo hacemos de una manera automática. ¿Por qué? Porque ya conocemos cómo hacer la consulta. Cuando se crea la base de datos, en realidad se hace un manual de procedimientos, se hace un diccionario de datos, de tal forma que en ausencia, como les mencioné en la clase pasada, del manejador de base de datos, usted puede accesar allí. Pero entonces miren esa parte. El problema de la base de datos es cómo buscar en ellas. Si tú tienes un sistema de base de datos creado de manera con fichas, debo decir, con fichas, que lo tengas en una ficha, en una cajetita bien, con fichas que también se manejan así, no debe haber problema. Si lo manejas de manera virtual, entonces sí tienes que tener mucho cuidado cuando quieres hacer las consultas, cuando quieres hacer los reportes. Tienes que tener mucho cuidado en ese aspecto, porque hay algo que se conoce como lenguaje máquina. Si usted no le escribe de manera correcta la indicación a la computadora del reporte que usted quiere, no vas a poder lograrlo, no vas a poder alcanzar el objetivo que deseas. Entonces, por eso es que tomarse un tiempo cada vez que nos enfrentemos a una base de datos y consultar la ayuda es casi todas, ¿verdad? La ayuda que casi todas incorporan. Es lo que les decía. Hay que leer la base de datos, hay que conocer las instrucciones, las indicaciones que tienen los reportes. Porque muchas veces un reporte, tal como lo proyecta la computadora, muchas veces no es el reporte que usted desea. O en algún caso el reporte a la consulta que usted está haciendo en la base de datos no es la que usted necesitaba. Entonces estamos gastando recursos de manera inapropiada. Por eso es que es importante que cuando usted le va a hacer la consulta a la base de datos, sepa qué va a consultar, qué reporte desea, cómo lo va a hacer, cómo lo voy a escribir, de tal forma que no haya un desgaste de recursos, o
salga una información incompleta o en algún momento sale la información que no es la que usted desea, pero solamente por una coma, unas comillas o alguna frase corta que usted debió de haberle anexado, pudo haber encontrado más información. ¿Ok? Ahora, tener en cuenta el idioma de la base de datos. ¿Ok? Tener muy pendiente la parte del idioma. ¿Ok? Ahí entonces, Cassandra Lorio nos va a ayudar en el primer párrafo. A ver, Cassandra. ¿Cómo dice, profe? El primer párrafo me lo lee, por favor, Cassandra. Debemos tener claro en qué lenguas están introducidos los datos de la base y, por tanto, en qué lengua hemos de buscar. Perfecto. Entonces, ¿en qué lenguaje está estructurada la base de datos? ¿En qué lenguaje? ¿Está en inglés? ¿Está en español? Miren, la base de datos y lo que es la parte de programación se maneja mucho con la parte de inglés, con la parte del inglés, o sea, con algunos términos en inglés. Entonces, eso sí hay que tener mucho cuidado. O sea, ¿en qué idioma está escrito? Por ejemplo, esta que tenemos aquí está claro, está en español. Dice registro 1 a 1 de uno de todos los resultados, búsqueda de un usuario, es lo que yo veo ahí, ¿verdad? O sea, que está en español. Las instrucciones se las debemos dar en español, pero si se la damos en español, debe haber algún tipo de parámetro, entonces. Allí vamos entonces a ver, no debemos extrañarnos si no obtenemos resultados válidos al realizar una búsqueda en castellano en una base de datos que tiene sus registros en inglés. Lógicamente, si tú le escribes en español, vas a obtener el resultado en español. Si usted le escribe en inglés, acuérdense que en inglés muchas veces una palabra con solamente colocarle una S hace la diferencia catastróficamente diferente a lo que en realidad es la definición. Entonces allí pues tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo vamos a obtener un resultado si yo le estoy escribiendo en español y todos los registros el sistema los tiene en inglés? Va a haber una, eso se conoce como una limitante de recursos. No voy a obtener el resultado que yo deseo. Para eso entonces viene lo que se conoce como el tesauro, ¿sí? Tesauro, que quedamos entonces en realidad de eso de que, ¿qué será tesauro? ¿Qué será tesauro, verdad? Entonces allí nos va a ayudar Jocelyn González, a ver si nos lees los dos primeros párrafos, González. Jocelyn, a ver, Jocelyn. Sí, profe. Sí. Nuestra primera recomendación es emplear un tesauro. Es la herramienta científica que nos permite saber qué términos existen en las diversas lenguas para identificar un concepto, así como las interrelaciones entre ellos. Perfecto, gracias, Jocelyn. Entonces, nos enfocamos en lo que es un tesauro. Es una herramienta científica que permite saber qué términos existen en las diferentes lenguas para identificar un concepto, así como las interrelaciones entre ellos. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto vemos que al incluir esta herramienta dentro de mi texto o dentro de mi base de datos,
logra identificar cómo yo voy a buscar la definición, ¿verdad? Cómo yo voy a hacer la consulta de mi base de datos. ¿Ok? ¿De qué forma lo voy a hacer? Cuando dice que este término nos ayuda o nos permite saber los términos existentes, entonces allí sí nos enfocamos a lo que es los términos que se emplean para un concepto, así como aquellos que lo desarrollan o de los que éste depende. Al momento de hacer la consulta, sí tenemos que estar un poco claros que cuando se trabajan en base de datos, muchas veces algunos de los reportes que se generan tienen que ver, se enlazan o tienen relación un concepto con otro. Por ejemplo, madre y hijo. Si haces una consulta de hijo, definitivamente el dato o el reporte en sí va a tener una relación con la madre, porque ambos términos se relacionan en sí. Si tú tienes una relación padre y hijo, pero el reporte lo quieres de hijo, pero el reporte del hijo tiene una relación con el concepto padre o con el registro padre, entonces va a haber un reporte anidado, se conoce eso, reporte anidado, ¿verdad? Que tiene una relación uno a otro. Ok, ahora, en ese aspecto, sí hay que estar bien claro al momento de darle la instrucción a la consulta que queremos hacer en la base de datos, ¿ya? De ahí tendríamos entonces que conocer algunos términos importantes que se utilizan dentro de las consultas. Muy bien. Ahora vamos a ver, dice aquí, utilizar los campos de la base de datos. ¿Ok? Para eso entonces nos va a leer esa diapositiva, nos las va a leer Josué Girón. A ver, Josué, si me ayudas, por favor. Josué Girón, en esa diapositiva. Bueno, las bases organizan la información en campos. Estos campos son unos índices que organizan la información por autores, materias, título, resumen, facilitando su recuperación. Puede buscarse en todos los campos a la vez por defecto, es la opción más común. Por un único campo, solo en un tipo de datos de registro, materiales, título. Por varios a la vez, utilizando los operadores de búsqueda. Muy bien, gracias. Ok. Las bases de datos entonces se organizan por medio de campos. Miren, primero, lo que acabamos de ver ahí en la pantalla es dos campos que se abren en esa base de datos. Miren, primeramente, les explico, para que me aparezca este recuadro que está aquí, en rojo, con un cintillo en rojo, esta base de datos debió de haberse creado anticipadamente para entonces proceder a hacer las consultas posteriores. Cada una de las consultas se van a hacer, ¿verdad?, con lo que se conoce como campos. Las bases de datos organizan la información en campos. Debemos tener conocimiento del campo, conocimiento conocimiento del reporte, o que el reporte que yo vaya a hacer mediante ese campo no esté anidado a ningún otro reporte que vaya a tener conflicto al momento de que yo elabore mi reporte y que sea lógicamente cierto. Dice que estos campos son unos índices que organizan la información por autores, materias, títulos, resumen, facilitando su recuperación. Quiere decir que aquí
esta es una base de datos, pues prácticamente de una biblioteca, pues, que hace la consulta ingresando los campos necesarios donde se necesitan en ese momento y facilitando la recuperación de alguna información necesaria en determinado momento en esa biblioteca. Posteriormente, entonces, sale lo que es en esa base de datos, al hacer las consultas, ¿qué se pueden buscar? Todos los campos a la vez, por defecto, es la opción más común, ¿verdad? Comúnmente esa es la que utilizan, se buscan todas a la vez, pero hay otras dos opciones más, que es registros, materias o títulos. Ya vamos más específicamente hacia una línea. Ya el escenario no es tan amplio, ya es reducido, ya es con criterios, ya es bajo ciertos parámetros. Título de la novela Don Quijote de la Mancha, ya la tenemos entonces por título. ¿Ok? ¿Qué materias? La buscamos por español. En español debe aparecer novelas de español. Debe aparecer Don Quijote de la Mancha, por darle un ejemplo. Por varias a la vez, utilizando los operadores de búsqueda. Ajá. Operadores de búsqueda. Importante eso. Los operadores de búsqueda, que son los que vamos a ver acá en la otra diapositiva. ¿Ok? ¿Cómo vamos a trabajar con esos operadores de búsqueda? O en realidad, ¿cómo funcionan? ¿Cómo funcionan? Dice, se utiliza la lógica booleana para buscar varios términos a la vez. Cuando veamos el término búsqueda avanzada, generalmente hace referencia a la utilización de tal lógica. Estos comandos de búsqueda se denominan operadores booleanos, siendo los principales los siguientes. Aquí tenemos 4 operadores booleanos, ¿ya? Que sirven en determinado momento para yo buscar la información necesaria en algún momento. Primero está el AND. ¿Qué hace el AND? Localiza documentos que incluyan ambos términos. ¿Ok? En la parte, esa es la parte teórica. En la parte práctica, ¿qué hace eso dentro de la computadora? Yo le tengo que escribir public and choice. Public and choice. ¿Qué hace? Recupera solo los registros que incluyen ambos términos a la vez. Solamente los registros que incluyen ambos términos. Solamente esos. Public and choice. La relación de ellos. Or, localiza documentos que incluyan al menos uno de los términos empleados. ¿Cómo lo debes escribir? Public or choice. Public or choice. ¿Qué hace en realidad? Recupera registros donde aparece el término public o choice, o ambos. O sea, si aparece public, lo recupera. Si aparece choice, lo recupera. Si aparece public y choice, recupera a ambos. Muy bien. El otro entonces sería not. Not. ¿Qué significa not? Localiza documentos que incluyan el primer término, exceptuando el segundo. ¿Ok? ¿Qué me presenta eso en español? O sea, ¿cómo lo debo escribir dentro de la nomenclatura del lenguaje máquina? Public not choice. Public not choice. ¿Qué hace la computadora al momento de que yo le estoy dando esta indicación? Recupera solo aquellos registros en los que aparece public, pero no choice. O sea, es selectivo. Es selectivo, solamente public. ¿Ok? Y por último tenemos el asterisco. ¿Qué hace el asterisco en sí? A ver, ¿qué hace el asterisco? El asterisco, al final de una consulta, amplía el resultado a todos los términos que empiezan por los caracteres previos, ¿ya? O sea, ¿cómo lo debo escribir dentro de mi sistema? Lo debo escribir econometric asterisco. ¿Qué hace en español? Recupera los registros que contengan términos que empiezan por la raíz econometric. Pero miren, econometric entre comillas, como econometrics, termina en S, econometrical,
le agregamos la A y la L, o econometric, ¿ya? Entonces, eso es lo que en realidad hace el asterisco. Eso es lo que hace el asterisco. Muy bien. Vamos a ir entonces ahora con, Nayalin Muñoz. Entonces nos va a leer esta diapositiva. A ver, Nayalin. ¿Toda, profe? Sí, es correcto. Los 3 párrafitos. Necesitamos saber qué documentos existen que tratan el tema de la mujer en la base. ¿Qué base, profe? No sé bien lo que dice ahí, profe. La que sigue. Como vemos, nuestros lectores han escrito woman en el recuadro de búsqueda tras haber pinchado en su interior con el ratón y pulsaba a continuación el logo de buscar. Desgraciadamente, de esta manera solo se va a encontrar la 10ª parte de los documentos que realmente tratan el tema. Muy bien, gracias, Nayalin. Entonces, como vemos allí, entramos directamente a un ejemplo. Ese ejemplo dice que dentro de la biblioteca se va a buscar la información que exista sobre la palabra woman. Ok. Se escribe woman. Primero, miren lo que dice allí. Como vemos, nuestro lector ha escrito woman. Aquí escribió woman. En el recuadro tiene que darle un clic en buscar. Buscar. Necesitamos saber qué documentos existen que tratan el tema de la mujer en la base FISINFO. Ok, usted le escribió allí. Y entonces, miren, después que usted le escribe, le debe dar un clic en buscar. Pero, ¿qué dice allí? Dice, como vemos, nuestro lector ha escrito woman en el recuadro de búsqueda tras haber pinchado en su interior con el ratón. Y pulsa a continuación el logo buscar. Sencillito. Ahora, hay un problema. Cuando le das la opción de buscar, desgraciadamente, de esta manera solo vas a encontrar la 10ª parte de los documentos que realmente tratan el tema. De 100 registros solamente voy a encontrar 10. Pero ¿por qué será eso? Debe haber una razón por la que solamente estoy encontrando 10 registros de 100. Vamos a ver la primera acotación. Dice, los ordenadores se limitan a hacer lo que se les pide y en este caso han recuperado los registros donde aparece la secuencia de caracteres woman. ¿Cuál es el problema en sí que está marcando el sistema? ¿Cuál es el problema en sí que debo presentar? ¿Cuál es el inconveniente? El problema es que no aparecen aquellos registros donde aparece el plural woman. ¿Cómo lo resolvemos? Truncando. ¿Ok? ¿Cómo se hace ese truncamiento dentro de una base de datos? ¿Cómo se hace ese truncamiento? El término de consulta se utiliza introduciendo un asterisco. Al introducir WOM asterisco, se consigue recuperar todas las palabras que empiezan por los caracteres WOM y por lo tanto también woman. ¿Ok? Fíjense cómo hemos duplicado los resultados. ¿Ok? Vamos a ver si los resultados se han duplicado. Pasamos acá. Ajá. Esa es una primera acotación. La segunda acotación. Y si le dijésemos que aún existe un truco para recuperar otros 1000 documentos que tratan sobre el tema de la mujer. Ello es porque hemos recuperado los documentos donde aparece WOM asterisco, pero no aquellos en donde aparecen los términos females, feminis y sus derivados. Para recuperarlos, también ampliamos la consulta con el operador OR. ¿Qué quiere decir esto? Así recuperamos los documentos donde aparecen algunos de los términos buscados o todos a la vez. Para ello pondremos, miren, para resolver toda esa situación, se escribe woman asterisco or fem. Ahora sí se han recuperado todos los registros. Ahora sí. ¿Ok? ¿Qué se ha incluido? WOM asterisco
or FEM asterisco, ¿ya? De esas dos formas. Y una vez encontrados, ¿ya? Y una vez encontrado, simplemente pinche sobre los registros para ver su contenido. Puede ser información bibliográfica, resumen, materiales, reportes, reportes de artículos, reportes de contabilidad, reportes de ventas del año pasado, del año antepasado, dependiendo pues cómo usted tenga estructurada su base de datos. O incluir el texto completo de los artículos, ¿ok? Recuerde también que puede navegar entre los registros para ver otros artículos del autor, de la revista o de la misma materia. Y entonces vemos un reporte de manera general de esta base de datos. ¿Ok? Y para finalizar, la información se puede grabar o imprimir, claro que sí. Toda esta información pues se va a marcar de manera práctica, se va a imprimir, se va a guardar, se guarda en un archivo, se adjunta a algún correo institucional y demás. Pero, importante compañeros, cuando usted hace la citación de algún autor, no olvide colocar las características o el nombre y el autor. Porque si no lo haces, si vas a utilizar el material de algún autor para algún trabajo suyo y no lo haces correctamente, pues puedes tener problemas legales. Entonces, para eso mejor escriba mediante el autor tal, citado con la revista tal, en el año tal, mediante el párrafo tal de tal año, procede entonces a tomar material de él, citándolo previamente. Ok, entonces, esa sería entonces la información que les tengo para ustedes en este momento. Muchas gracias por su atención. Vamos entonces ahora, todavía no dejamos de grabar, vamos a pasar a lo que es el taller. ¿Okay? Vamos a ver el taller, dice que es 11 ciencias. Bien, entonces tenemos aquí 11 ciencias. El taller correspondiente a la fecha es el trabajo, la asignación número 4. Vamos a verla aquí. Importantísimo. Voy a echar para atrás primero. Voy aquí. Vean, cuando a ustedes se les coloca una asignación, no se olviden de colocar, de buscar la fecha en la que da inicio la sesión y la fecha hasta cuando está abierta la plataforma para usted poder subir sus trabajos. Profesor, no sé por qué la plataforma no me acepta el taller. ¿Cómo que no lo va a aceptar? Porque lo está subiendo tarde. No lo subiste en el tiempo estipulado para tal taller. No puede ser talleres que se asignen durante 8 días. Pasan 15, 22 días y salen con que profesor habilíteme la plataforma para subir mi taller. Eso no puede ser. Son talleres tan sencillos que eso es desarrollarlo en media hora y una vez se sube y ya resolvemos. Entonces, tienen que ponerse las pilas en este aspecto aquí. En esta lista hay mucha gente que está en Capilla Ardiente. Capilla Ardiente para mí, o sea, ¿por qué yo utilizo este término? Porque ese es un llamado de atención de que si no cambian la metodología de trabajar con tecnología de la información, desarrollando los talleres a tiempo, pues se van a quedar. De 3 meses que corresponde el trimestre, el primer mes están listos para la foto. Uno de arriba abajo. Si no le ponen empeño a la materia, pues lastimosamente la van a reprobar. Entonces, ese es un llamado de atención a, pues prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estudiantes, 8 participantes, 8 integrantes de este grupo. Muy bien. Entonces, dice que este taller vas a investigar y luego vas a hacer un mapa conceptual sobre tablas, consultas, formularios, informes, macros, registros y campos. Aquí tenemos los criterios de evaluación para ese trabajo. Esa es la asignación número 4. Para este trabajo, ¿ok? Para esta asignación que tenemos aquí, dice que se abre el 8 de mayo a las 8 de la mañana, está activada,
y se cierra el 12 de mayo a las 8 de la mañana. Ahí dice 8. Ok. Este trabajo es para entregar el día miércoles 12 de mayo. ¿Por qué miércoles 12 de mayo? Porque yo tengo que evaluarles a ustedes su trabajo, su asignación en la plataforma Claroline. Lo hago el día jueves. El día jueves todo el día me la paso revisando talleres y subiéndole a la plataforma, subiéndole su evaluación a la plataforma Claroline. Y de ahí el día viernes utilizo la plataforma Ciral para subir su 5, su 4, su 3, su 2 o su 1. De igual manera la plataforma Ciral. Porque yo tengo que subir todas las evidencias, tanto para que el colegio laboral Nueva Luz tenga evidencias de mi trabajo, tenga evidencia de su rendimiento académico, tenga evidencia de que algún padre o algún acudiente viene a solicitar información de su acudido, algún dato, pues suba a la plataforma Ciral. Ahí están toda la información con lujo de detalle para ver el rendimiento académico de su acudido. ¿Ya? O sea, va a ser en tiempo real. Listo, terminó el sábado, el viernes, el miércoles se recibe el taller, el jueves se evalúa en la plataforma Claroline y el viernes se sube a la plataforma Ciral. Listo, eso es todo. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda que quieran hacerme referente a esto, a este taller número 4. A ver. A ver. ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna? Seguimos entonces. Para la profesor. Dígame, adelante. ¿Quién me habla? Una pregunta, Yesibel. El mapa conceptual, ¿usted puso un ejemplo de cómo lo quiere o...? A ver, muy bien. Gracias por la consulta. Te muestro un ejemplo aquí. Y les muestro un ejemplo aquí. Gracias por la observación. Es buena, válida. Voy a mostrarles aquí un ejemplo. Consultas. Ya les voy a... Ajá. Vamos a ver. Ok, no. Modulares. Aquí tengo un ejemplo. Yo creo que aquí podemos encontrar uno. Ajá, aquí hay uno. Ajá, vamos a cerrar aquí. Ajá, esto es una síntesis, tipo de redes. Ajá, topología de redes. Ajá, aquí no hay. Aquí no hay, vamos a buscarlo en el 11avo. Bien, déjenme ver aquí. Vamos a ver si aquí hay alguno. Ok, aquí hay tema central. Aquí hay uno, ¿ves? Se muestra en pantalla, se observa, ¿sí? Sí, profe. Listo, aquí está el ejemplo, ¿ves? Aquí está el ejemplo. Déjeme aumentar un poquitito más el zoom. Aquí está la imagen, ¿ves? Aquí está la imagen. Ejemplo del formato de un mapa conceptual. Tema central, subtemas y los conectores que van a unir ese mapa conceptual. ¿Correcto? No sé, espérense un momentito para que le tomen una foto. A ver. Déjenme. Ajá, aquí está. Desde cómo se realiza, ¿ven? Aquí están todos los pasos. ¿Cómo se realiza? Punto 1, 2, 3, 4 y 5. Y está el ejemplo. Tómenle una foto ahí, una captura de pantalla. Esto es lo que se llama tecnología. Rápidamente lo tienen en su celular. ¿Perfecto? ¿Sí? ¿Listo? Sí, profe, gracias. Gracias, perfecto. Vamos entonces a la última actividad. Les adelanto, el día 15 de mayo no va a haber sesión virtual, pero sí va a haber una sesión de docencia en la que
Todos deben participar. ¿Por qué deben participar? Porque hay una actividad a desarrollar. Ese es el taller la actividad número 5 de docencia. ¿Qué van a hacer en esa actividad? Van a escuchar el tema que va a presentar el Laboral Nueva Luz, ¿sí? Aquí está la indicación para ese taller, vale 10% de su nota. Vas a confeccionar un resumen ejecutivo sobre la charla con el tema manejo y comportamiento profesional. Ese es el tema que se va a presentar el día 15, próximo sábado, y usted va a desarrollar un resumen ejecutivo. Aquí lo tenemos, ¿ves? Aquí está el resumen ejecutivo. Aquí están todo cómo se realiza, cómo se hace el resumen ejecutivo, y aquí está. Contenido, el tema número 1 es el título del tema, ¿verdad? Manejo y comportamiento profesional es el número 1. ¿Qué aprendió, qué recordó y qué reafirmó? Y conclusiones finales. ¿Listo? Eso se activa, lo activo el 15 de mayo, el día sábado, y de igual manera el mismo procedimiento. El miércoles se cierra, jueves Claroline y viernes Ciral.